Un saludo cordial, querida Máster Vinuesa Burgos Gladys. Permita presentarnos, somos el grupo 10 del paralelo C7, modalidad en línea de educación básica de la asignatura de lectura crítica. El tema a indagar el día de hoy se basa en la unidad 2, clases de texto, tema 1, comprensión de textos. A continuación, una breve introducción de nuestro tema. Empecemos con unas preguntas. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa realmente cuando lees? Podemos decir que no se trata solo de pensar o pasar los ojos por unas palabras. Leer es descubrir, conectar, imaginar. Cuando leemos le damos vida a lo que está en un papel. No solo entendemos lo que el autor escribió, sino que le damos nuestro propio sentido. Es como una conversación silenciosa entre el texto y nuestra mente. Leer nos abre puertas a otras realidades, nos habla de valores, de culturas, de dudas humanas y nos enseña a pensar, a cuestionar y soñar. Lectura crítica. La presente guía tiene como propósito brindar herramientas teóricas y prácticas que permiten desarrollar y fortalecer las habilidades de comprensión de texto y lectura crítica en los estudiantes. En un contexto donde la información es abundante y diversa, la capacidad de leer de manera crítica se convierte en una competencia esencial, no solo en el ámbito académico, sino también en la vida cotidiana y profesional. Esta guía está diseñada para acompañar al lector en el análisis reflexivo de diferentes tipos de texto, promoviendo una lectura activa, interpretativa y evaluativa. La justificación. En un mundo globalizado y saturado de información, la comprensión lectora y la lectura crítica representan competencias fundamentales para la formación de ciudadanos, conscientes, autónomos y participativos. Sin embargo, múltiples estudios revelan que existen deficiencias en habilidades, especialmente en contextos escolares. La lectura crítica no se limita a entender lo que dice un texto, sino que implica cuestionar, relacionar, contrastar y emitir juicios razonados sobre la información que se presenta. Esta guía se justifica en la necesidad de ofrecer un recurso pedagógico que facilite la enseñanza y el aprendizaje de estrategias de lectura profunda, fomentando el pensamiento crítico y la capacidad argumentativa. El objetivo de la guía es desarrollar habilidades de comprensión lectora y lectura crítica mediante estrategias y actividades que permitan a los estudiantes interpretar, analizar y evaluar textos de diversas índoles, fortaleciendo su capacidad de pensamiento crítico y reflexivo. ¿Qué significa comprender un texto? Comprender un texto significa poder entender el significado de las palabras y oraciones que lo componen, así como la idea general o el mensaje en el que el autor quiere transmitir. Implica no solo leer las palabras, sino también interpretarlas, relacionarlas entre sí y extraer conclusiones basadas en la información que se ha ido leyendo. Esto implica varios aspectos. Entre ellos tenemos el reconocer el tema principal del texto. 2. Interpretar el sentido de las palabras, frases y párrafos, incluyendo los significados implícitos. 3. Relacionar ideas dentro del texto y con el conocimiento previo. 4. Identificar la intención del autor, ya sea informar, persuadir, entretener, etc. También el entender el significado de la palabra. Aquí, esto implica conocer el significado de las palabras individuales y cómo se utilizan con el contexto del texto. El relacionar las ideas también, aquí nos ayuda a comprender cómo las diferentes partes de un texto se conectan y se relacionan para formar una idea principal o un argumento. El extraer conclusiones. En esta podemos identificar la conclusión o el punto principal que el autor quiere que el lector comprenda a partir de la información que se presenta. Por último, el utilizar conocimientos previos. En esta, incorporamos los conocimientos y la experiencia que ya se tiene para interpretar y entender el texto de manera más completa. Comprensión lectora. ¿Qué es la comprensión lectora? Es un proceso complejo, constructivo e interactivo mediante el cual el lector da sentido a un texto y va más allá de decodificar palabras, y aquí implica una actividad activa y metacognitiva que construye significado. Este proceso depende de los conocimientos previos, intereses, objetivos y contexto del lector, y es considerado estratégico y metacognitivo, como lo señala Kansas Riviero y Chere González. De igual manera, Isabel Solé destaca su carácter subjetivo, influido con la experiencia y la motivación, desde la comparación y generalización, lo que le convierte en una herramienta esencial para el aprendizaje significativo. Enfoques de la comprensión lectora. Sobre la comprensión lectora destaca que leer no solo es decodificar, sino interpretar, evaluar y construir significados. Propone nuevas microhabilidades esenciales como percepción, memoria, inferencia y autoevaluación, que permite una lectura eficaz. Además, insiste en señalar que la lectura en contextos reales y motivadores, donde el estudiante participe activamente y desarrolle una actitud positiva hacia la lectura. Este enfoque considera la lectura como una actividad cognitiva, social y lingüística clave para el desarrollo integral. ¿Quién es Casani?
Daniel Casani es un investigador y docente español, experto en comunicación escrita, lectura, escritura y didáctica del lenguaje. Sus trabajos han tenido gran influencia en la enseñanza de la lengua en el ámbito hispanohablante. El enfoque de Daniel Casani otorga gran importancia a la lectura, considerándola una actividad fundamental en la vida cotidiana. Afirma que la lectura es uno de los aprendizajes más importantes que brinda la escolarización. La alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita, a la socialización y conocimiento. Principios clave del enfoque de Casani. El lector construye el significado del texto usando sus conocimientos previos. La lectura es una interacción activa con un propósito específico: informarse, disfrutar, analizar y criticar. ¿Qué enfoque propone la comprensión lectora? Casani plantea que la comprensión de textos debe abordarse desde tres enfoques principales: enfoque comunicativo, enfoque funcional y el enfoque estratégico. Ejemplo aplicado en el aula. Si se trabaja una noticia en clase, el docente puede pedir a los estudiantes que resuman la idea principal, que identifiquen la postura del autor, que emitan su propia opinión con argumentos. Esto fomenta tanto la comprensión como el pensamiento crítico y pilares fundamentales del enfoque de Casani. La nueva microhabilidades de Casani. Las microhabilidades propuestas por Casani son un conjunto de habilidades específicas que permiten al estudiante mejorar su capacidad de lectura y escritura. Las 9 microhabilidades dentro de su enfoque comunicativo y funcional, las cuales se detallan a continuación: percepción, memoria, anticipación, lectura rápida y lectura atenta, inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre líneas y autoevaluación. ¿Cómo enseñar a leer comprensivamente en la escuela? Enseñar a leer comprensivamente en la escuela requiere un enfoque multifacético que abarca diversos aspectos del proceso lector. No se trata solo de codificar palabras, sino de comprender su significado, extraer información relevante, activar el conocimiento previo antes de comenzar a leer un texto. Es crucial activar el conocimiento previo de los alumnos sobre el tema. Se puede hacer a través de lluvias de ideas, preguntas abiertas, discusiones en grupo o la visualización de imágenes relacionadas. Establecer un propósito para la lectura. Los estudiantes necesitan entender por qué está leyendo. Para obtener información específica para disfrutar una historia, para analizar un argumento, definir el propósito, guía de lectura y la comprensión. Predecir durante la lectura. Modelado de la lectura en voz alta. El profesor debe modelar una lectura fluida y comprensiva, mostrando estrategias como la pausa, preguntas durante la lectura, formular preguntas que guíen la comprensión del texto. Estas preguntas pueden ser literales, como quién, qué, dónde, inferenciales como por qué, cómo, y evaluativas, cuál es tu opinión. Estrategias para desarrollar la comprensión lectora. Aquí tenemos 9 estrategias para desarrollar la comprensión lectora. Aparte, le voy a dar a conocer más estrategias para desarrollar dicha comprensión. Como primer punto tenemos el control de la comprensión. Los estudiantes que son buenos en el seguimiento de su comprensión saben cuando entienden lo que leen y cuando no lo hacen. 2. La metaconexión. La metaconexión se puede definir como pensar sobre el pensamiento. Los buenos lectores utilizan estrategias metacognitivas que les ayudan a pensar y a tener control sobre su lectura. 3. Uso de mapas, gráficos o organizadores. Los organizadores gráficos ilustran conceptos y relaciones entre conceptos en un texto o mediante diagramas. 4. Contestar preguntas. Las preguntas pueden ser muy eficaces porque el estudiante tiene un propósito para la lectura, enfocan la atención de los estudiantes en lo que tienen que aprender y ayudan a los estudiantes a pensar de forma activa a medida que leen. Punto número 5. Hacer preguntas. Los niños aprenden a hacer preguntas que les obligan a combinar la información de los diferentes segmentos de texto. Condicionantes de la comprensión. Dentro de estos condicionantes de la comprensión, tenemos el tipo de texto. Este exige que el lector entienda cómo organiza el autor sus ideas, los textos narrativos y expositivos que se organizan de manera distinta. Lenguaje oral. Es un factor muy importante que los docentes consideran al entrenar la comprensión lectora de un alumno. Las actitudes. Las actitudes de un alumno hacia la lectora pueden influir en su comprensión de texto. El propósito de la lectura. El propósito del individuo al leer influye directamente en su forma de comprender lo leído y a lo que esa persona habla de atender. Estado físico y afectivo general.
Dentro de todas esas actitudes que condicionan la lectura, consideramos que la más importante es la motivación, pues por ello le dedicaremos una atención más especial. Dentro también de los condicionantes de la comprensión tenemos los condicionantes íntegros, que es la configuración mental del lector. Depende en su totalidad de las competencias cognitivas del lenguaje que hayamos desarrollado o internalizado. Los conocimientos previos y esquemas mentales. Ambos elementos serán muy fundamentales en la comprensión. Los condicionantes externos tenemos el lenguaje oral adquirido según el ambiente. Si el estudiante se ha desenvuelto en un ambiente cuyo lenguaje es limitado, seguramente tendrá mayores dificultades para comprender un texto. ¿Qué es? La lectura inferencial es un nivel de comprensión lectora que va más allá de lo que el texto dice. Implica leer entre líneas, interpretar significados implícitos, deducir intenciones, causas, consecuencias o relaciones no expresadas de forma directa en el texto. ¿Qué habilidades requiere? Relacionar información explícita con conocimientos previos, deducir significado de palabras, frases o situaciones, interpretar la intención del autor, establecer causas y consecuencias. Un ejemplo de ello tenemos: Juan llegó a casa empapado y tiró el paraguas roto en la esquina. Inferencia: probablemente llovía y hubo una tormenta fuerte que dañó el paraguas. Pistas para formular preguntas inferenciales. Las preguntas inferenciales requieren que el lector saque conclusiones basadas en pistas del texto. A continuación, un ejemplo. Pistas del texto. Palabras con doble sentido o ironía. Contrastes o comparaciones no explicadas. Reacciones o emociones de los personajes. Detalles descriptivos sutiles, gestos, clima, ambiente. Secuencia de acciones que sugiere una relación de causa, efecto. Frases guías para formular preguntas inferenciales. ¿Por qué crees que? ¿Qué puedes deducir sobre? ¿Qué te hace pensar que? ¿Cómo se sintió el personaje cuando? ¿Cuál fue la causa de? Ejemplos de preguntas inferenciales. Texto. El niño se quedó mirando su plato vacío mientras los demás reían y comían alrededor de la mesa. Niveles de lectura literal. Nivel literal. Esta es una habilidad básica que se debe trabajar con los estudiantes porque permitirá extrapolar su aprendizaje a un nivel superior y también es la base para obtener la mejor comprensión, ya que el profesor animará a sus alumnos a identificar detalles, a especificar espacios, tiempo, caracteres, a captar el significado de palabras y oraciones. Encuentra el significado de palabras con múltiples significados, a identificar prefijos y sufijos comunes, etc. y darles significado. Pistas para formular preguntas literales son qué, quién es, dónde, quiénes son, cómo es, con quién, para qué, cuándo, cuál es, cómo se llama. Nivel crítico valorativo. Evalúa competencias relacionadas con la capacidad para leer de manera analítica y reflexiva. Requiere comprender los planteamientos, perspectivos y juicios de valor. Exige que el lector identifique y recupere información presente en uno o varios textos. Construya un sentido global, establezca relaciones entre enunciados y evalúe su intencionalidad. Habilidades para la lectura crítica. Descifrar el texto. Para ello se señalan todas aquellas palabras o expresiones desconocidas y se utiliza los diccionarios, libros de consultas necesarios. Contextualizar. Es preciso situar los textos en un contexto, el actor, época, circunstancias en que se escribieron, ideología dominante y propósito del autor, entre otros aspectos. Relacionar y extrapolar informaciones. Una vez que se ha identificado el contenido del texto, se debe relacionar la información que ofrece con los conocimientos procedentes y adoptar perspectivas y puntos de vista diferentes a los que se sugiere en el texto. Valorar el texto teniendo en cuenta la fiabilidad de las fuentes de información, el tema que trata, los argumentos que defienden su calidad, el rigor y lo que aporta la lectura, así como los intereses, las emociones del texto y que provoca el receptor.